A esta hora de la mañana nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil Alberto Acosta Burneo, analista económico. Alberto, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, un día como hoy, hace 20 años, 9 de enero del 2000, el presidente Yamil Maguad aparecía en las pantallas de la televisión de los ecuatorianos anunciando que el sistema de dolarización es el sistema conveniente y la salida a la crisis económica que se vivía en ese momento, y anunció una cotización. Cada dólar pasó a costar 25.000 sucres y pues lo duro ahí fue que se licuaron muchos de los ahorros de toda la vida de los ecuatorianos. Pero superada esa crisis, de ahí para adelante hemos visto un sistema que nos ha dado determinada estabilidad. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo han sido estos 20 años de dolarización? La dolarización fue para los ecuatorianos una segunda independencia. Nos liberó de los políticos gastadores. Recordemos cómo funcionaba el esquema del sucre. Los políticos gastaban mucho, ofrecían mucho en campaña, incrementaban el gasto público y lo financiaban con una maquinita de imprimir billetes. Esa maquinita lo que hacía era licuar el valor del dinero y nos cobraba un impuesto oculto que era el impuesto inflación. Entonces el dinero cada día valía menos, los ahorros que teníamos desaparecían. Cuando se menciona y se habla de que la dolarización licuó los ahorros, es lo contrario. El sucre mal manejado es el que licuó los ahorros de los ecuatorianos y eso se detuvo gracias a la dolarización, que nos liberó de esos políticos con exceso de gasto que financiaban vía imprimir papelitos y que permitió que el dinero ahora no dependa de los políticos. El valor del dólar ya no depende de ellos y eso nos permite a nosotros comenzar a pensar primero a largo plazo, poder pensar en que podemos ahorrar, en que podemos endeudarnos a 10, 15 años para una vivienda, algo que era imposible con una moneda que perdía valor día tras día, que de un año a otro perdía prácticamente la mitad de su valor. Eso era imposible para poder pensar en invertir o ahorrar a largo plazo. Ahora, si bien esa es una realidad y digamos han sido las ventajas que nos ha dado el sistema dólar, tampoco hemos logrado como apalancarnos en el dólar para poder tener una economía boyante, una economía que nos dé alternativas, que realmente atraiga mucho la inversión. Es decir, una moneda dura, una moneda fuerte no ha sido, no era la única alternativa o no era la única decisión que había que tomar. Hoy estamos ya 20 años después y estamos viviendo una crisis económica fuerte. ¿Qué podemos hacer para fortalecer el sistema? Porque ya en este momento hay muchos que están hablando de que no hay dólares, no hay dólar físico, y por eso ya se habla también de quizás la posibilidad o la necesidad, no sé cómo lo ve usted, de que se piense en una moneda, nuevamente en una moneda propia. ¿Qué piensa usted? Una moneda propia sería un suicidio para el bolsillo de los ecuatorianos. Sería devolverles a los políticos el poder de licuar nuestros ahorros, de licuar el valor del dinero. Ese sería el peor error que podemos cometer. Hay que estar muy claros, no le podemos pedir a un esquema monetario que trabaje por nosotros, que produzca riqueza por nosotros. Un esquema monetario es eso, es un esquema monetario. Aparte de eso, adicional al esquema monetario, tenemos que trabajar en producir más y mejor. Ese es el tema de fondo. Y eso es lo que no hemos hecho. Durante la bonanza se aplicaron políticas incompatibles con la dolarización, y voy a mencionar algunas. Sustitución de importaciones. ¿Qué hizo la sustitución de importaciones? En un momento que estamos inundados por petrodólares, cerró los mercados, cerró las fronteras y hizo que redujo la oferta de productos. Resultado, los precios se elevaron, nos volvimos un país caro. Segunda política incompatible con la dolarización. Se incrementaron los salarios por encima de la productividad del trabajo. Es decir, pusimos la carreta delante de los caballos. Está muy bien y debe ser un objetivo de política pública que suban los salarios, pero que tenemos que entender cómo se logra. No es por un decreto o por voluntad graciosa de un presidente, es por una realidad económica y hay que trabajar en esa realidad económica que es incrementar la productividad del trabajo. En el Ecuador nos hizo así, hicimos las cosas al revés. Resultado, tenemos de los salarios más altos de la región de América Latina, pero no tenemos las productividades más altas. Se han destruido empleos como consecuencia. Entonces vemos esas políticas incompatibles con la dolarización y la más grave de todas ha sido un exceso de gasto, porque hay una regla en la dolarización que no se debe cruzar, que es no debemos pasar a la irresponsabilidad fiscal. Y en el Ecuador sí lo hicimos. Y el gobierno anterior trató en varias ocasiones de minar la dolarización, no solo con sus políticas incompatibles con la dolarización, sino intencionalmente tratando de emitir una moneda paralela como era el dinero electrónico, emitiendo sucres, el segundo sucre que se emitió para el comercio internacional. Todos esos eran mecanismos para tratar de minar las bases de la dolarización. Y hay que recordar por qué los políticos añoran tanto al sucre.
porque les da una independencia para todos sus sueños populistas. Les permite gastar sin límite y después pasarnos la cuenta sin que nos demos cuenta vía un impuesto inflación. ¿Por qué, digamos, siempre se habla de que la dolarización es un candado, digamos, es un sistema que nos pone muchos límites y nos hace menos competitivos con nuestros vecinos, como por ejemplo Colombia y Perú? Y que el problema, dicen, es la dolarización. Pero aquí tenemos una economía que, digamos, está basada en la producción de petróleo, en la producción de otros productos, y en cambio tenemos una realidad como la de Panamá, en donde no tienen petróleo, no tienen tampoco otros productos duros, y sin embargo es una economía que funciona. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Por qué allá sí se puede y aquí no? Es un error decir que nos volvemos caros por la dolarización. Nos volvemos caros por las políticas incompatibles con la dolarización, porque hemos aplicado sustitución de importaciones por una década, que el objetivo de la sustitución de importaciones es elevar los precios para que sea rentable producir internamente, incluso aquello en lo que somos muy malos produciendo. Pero ese es el objetivo de la sustitución de importaciones. Resultado, destruimos competitividad y estamos pagando las consecuencias, una economía detenida. Entonces no es que sea culpa de la dolarización, es culpa de esas políticas equivocadas, y a diferencia de países con moneda propia, los errores de política económica en un país con moneda propia son más fáciles de solucionar y más rápidos de solucionar. Veamos lo que ha pasado, por ejemplo, en Colombia después, para ajustarse al fin de la bonanza de los commodities, su moneda se deprecia rápidamente. Entonces, cualquier incremento salarial que hayan tenido, incluso si es que hubiese sido excesivo frente a la productividad del trabajo, se licúa inmediatamente vía una devaluación. En dolarización, los precios no caen tan rápido. Y ese es el desafío que tenemos en el Ecuador. Todavía somos un país caro, tienen que los precios seguir cayendo para que volvamos a recuperar la competitividad. Pero tenemos que estar muy claros. La culpa no es de la dolarización, sino de esas políticas que no priorizaron el producir más, producir mejor, que ese es el objetivo que deberíamos tener. ¿Cómo nos volvemos competitivos nuevamente? Hoy se dice que el problema de la dolarización es que no hay suficientes dólares en la economía, circulando en la economía. Y uno se preguntan y dicen cómo podemos exportar o incrementar las exportaciones si no hay dólar físico. De ahí el planteamiento de que se debería pensar en tal vez volver a una moneda propia. Y coincido con usted en todo el daño que eso podría causarle a nuestra economía. Pero para llegar a ese punto, ¿cuánto influyó el hecho de que el Banco Central en algún momento del gobierno anterior haya tomado los dólares de la reserva para poder gastarlos, para entregárselos al gobierno a que los gaste? Los temas monetarios lamentablemente son bastante ocultos para la población en general. Cuando la gente dice no hay dólares, no es que no haya billetes, sino que el problema es que en este momento estamos en una fase contractiva de la producción. Hay poca producción, poca generación de ingresos. Entonces lo que falta no son billetes. Hay que estar muy claros, no es la cantidad de billetes lo que nos vuelve más ricos. En Venezuela hay muchísimos billetes y no podemos hablar precisamente de que sea un país rico. Entonces no es la cantidad de billetes, porque lo que se ajusta es el poder de compra. Entonces en el dinero lo que interesa es cuánto se compra con ese dinero. Y cuando hay muchos billetes ya lo vivimos en la bonanza. En el Ecuador nos inundamos de billetes de dólares por los petrodólares y el poder de compra de los billetes cayó. Se podía comprar cada vez menos, los precios subían aceleradamente. Ahora estamos en el proceso inverso. Ya no entran esos petrodólares abundantemente y entonces el poder de compra del dinero comienza a subir y los precios comienzan a bajar. Entonces el problema no es aquí la cantidad de dólares que existan, porque al final del día lo que se ajusta es el poder de compra. Lo importante es el tema de fondo, lo que está detrás, que es la producción. ¿Qué es lo que falta ahora en el Ecuador? Más producción. Eso es lo que nos está faltando y por eso la gente siente que no puede comprar todo lo que quisiera. Es porque no hay suficientes ingresos para poder mantener un nivel de vida cada vez mejor. Entonces el tema de fondo aquí, la preocupación debe ser por el lado de cómo mejoramos la producción, cómo generamos más riqueza, cómo utilizamos las oportunidades que tenemos, porque como se mencionaba hace un momento, lamentablemente hemos desperdiciado la dolarización. La dolarización nos da una posición preferente en toda la región. Podríamos ser un centro financiero como lo es Panamá, exportar servicios, ser un lugar para atraer capitales de toda la región. Todos los capitales deberían buscar entrar al Ecuador porque pueden tener un dólar y al momento de retirar esos recursos los pueden retirar inmediatamente en dólares. Pero hicimos todo lo contrario. Siendo dolarizados, decidimos bloquearnos del mundo, poner una barrera que se llama impuestos de salida de divisas. Y después nos quejamos que el dinero en el Ecuador es caro. ¿Cómo no va a ser caro si hemos bloqueado el ingreso de capitales? Esos son los temas de fondo que tenemos que cambiar, esas políticas incompatibles con la dolarización y en general incompatibles con la generación de bienestar.
Me quedo con eso. Muchísimas gracias, economista, por estar esta mañana con nosotros y con esos